Laboratorio Ready. La historia de hoy es... Le di una llave de la casa de vacaciones familiar a mi cuñada como gesto de cariño, pero cuando llegó sin avisar antes de mi reunión anual para honrar a mi madre fallecida me dijo: «Deberías mover la fecha de tu reunión familiar para que yo y mis amigas no seamos molestadas». Su sentido de propiedad sobre mi casa me hizo tomar una decisión extrema. Me encuentro en una situación bastante complicada, y necesito su opinión. Soy propietaria de una preciosa casa de vacaciones que ha pertenecido a mi familia por generaciones. Originalmente era de mi abuela, quien la adoraba y creó innumerables recuerdos maravillosos allí. Cuando falleció, la casa pasó a manos de mi madre, quien la cuidó con esmero y la mantuvo como un refugio especial para nuestra familia. Desgraciadamente, hace 3 años mi madre perdió su batalla contra el cáncer y heredé la propiedad. Al ser hija única, no tenía hermanos con quienes compartirla, así que la responsabilidad y el privilegio de mantenerla en la familia recayó exclusivamente en mí. Ahora que estoy casada con Richard, esta casa de vacaciones sigue siendo un pilar fundamental en nuestras vidas. Hemos llevado a nuestra hija allí en numerosas ocasiones a lo largo de los años, creando nuestros propios recuerdos entrañables en un lugar que ya rebosa de historia familiar. Siempre que podemos, hacemos las maletas, y nos escapamos a este tranquilo refugio para disfrutar de la nostalgia y la serenidad que nos brinda. Con el tiempo, Richard y yo hemos ido modernizando la casa, realizando reformas y rediseñando diferentes espacios para adaptarla mejor a nuestro estilo y necesidades. Mientras actualizábamos algunos aspectos, también nos hemos asegurado de preservar su encanto y el valor sentimental que tiene para mí. En una de nuestras visitas, invitamos a la hermana de Richard a acompañarnos. Era la primera vez que iba y, desde el momento en que llegó, quedó completamente enamorada del lugar. Es comprensible, ya que está escondida en un pintoresco paraje rural, alejada del bullicio y las prisas de la vida cotidiana. La casa cuenta con un enorme jardín trasero, perfecto para relajarse o celebrar reuniones, y una impresionante piscina que hace que los calurosos días de verano sean mucho más llevaderos. Es uno de esos lugares que se sienten como un tesoro escondido, donde el tiempo parece ralentizarse y la vida se vuelve más sencilla. A lo largo de los años, mi cuñada ha mencionado en varias ocasiones lo afortunada que soy por haber heredado una casa de vacaciones tan bonita. También ha expresado cuánto desearía tener algo similar, un lugar lleno de recuerdos felices transmitidos de generación en generación. Para poner las cosas en contexto, tanto mi marido Richard como su hermana tuvieron una infancia extremadamente difícil. Sus padres luchaban contra una grave adicción a las drogas, y entraban y salían de prisión constantemente. Debido a esta inestabilidad, Richard y su hermana fueron puestos en acogida a una edad temprana. Nunca tuvieron un hogar estable que pudieran considerar propio, trasladándose continuamente entre diferentes familias de acogida, sin saber nunca qué les deparaba el futuro. Fue una manera muy dura de crecer, llena de incertidumbre y adversidades. A pesar de todo lo que vivió, Richard trabajó incansablemente para construirse un futuro mejor. Tan pronto como consiguió un trabajo estable, tomó una decisión que cambiaría su vida. Adoptó a su hermana pequeña, y se la llevó a vivir con él. No quería que ella pasara por la vida sola o sufriera más de lo que ya había sufrido. En muchos sentidos, se convirtió en algo más que un simple hermano. Era su protector, su proveedor, y lo más parecido a un padre que tenía. Por este motivo, su vínculo sigue siendo increíblemente fuerte hasta el día de hoy. Han pasado por muchísimo juntos y, pase lo que pase, siempre se cuidan mutuamente. Cuando conocí a Richard, fue muy sincero respecto a su difícil infancia. Me contó sobre las dificultades que él y su hermana habían enfrentado durante su crianza, la inestabilidad, las casas de acogida y la falta de una estructura familiar real. Pero lo que más destacaba era el profundo vínculo que compartía con su hermana. Ella no era solo su hermana, era alguien a quien prácticamente había criado y cuidado. Habían superado todo juntos y resultaba evidente que ella significaba el mundo para él. Por este motivo, cuando yo entré en escena, su hermana no fue precisamente acogedora. Le llevó tiempo acostumbrarse a mí. Richard era la única familia verdadera que tenía, y ella se mostraba extremadamente protectora con él. Al principio, mantuvo las distancias y no fue particularmente amable. De hecho, a menudo era despectiva. Ni siquiera se molestaba en llamarme por mi nombre. Reconozco que fue difícil al principio. Hubo momentos en los que podía ser bastante cruel y podía notar que me estaba poniendo a prueba a su manera. Pero no me lo tomé como algo personal porque entendía de dónde venía. Había pasado toda su vida dependiendo de Richard, y la idea de que alguien nuevo entrara y potencialmente alterara su dinámica debió resultar aterradora para ella. Sin embargo, con el paso del tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Comenzó a notar lo mucho que Richard me amaba, lo serios que éramos realmente y lo feliz que yo le hacía. Poco a poco se fue acercando a mí, y nuestra relación empezó a mejorar. Con los años, los tres nos hemos vuelto increíblemente unidos. Como Richard y su hermana no tienen otros parientes, y yo no tengo hermanos propios, realmente somos solo nosotros tres. Por eso, cuando mi cuñada expresó tristeza por no haber recibido nunca ningún tipo de herencia familiar, realmente me llegó al corazón. Nunca le habían dejado nada de su familia biológica.
Ni recuerdos, ni casa de la infancia, ni objetos sentimentales transmitidos a través de generaciones. Pude notar que en el fondo le dolía. Después de reflexionar, tomé una decisión y decidí darle una llave de la casa de vacaciones de mi familia. Le dije que ella era familia para mí y que, por ese motivo, me parecía completamente apropiado que tuviera acceso a la casa. Le aseguré que podía visitarla cuando quisiera, siempre y cuando me avisara con antelación para que nuestros horarios no coincidieran. Mi cuñada estaba radiante de alegría, prácticamente desbordando entusiasmo, y aceptó el acuerdo con entusiasmo, prometiendo siempre consultar antes de planear una visita. Al principio mi cuñada respetaba nuestro acuerdo. Siempre me llamaba antes de hacer planes para visitar la casa de vacaciones, tal como habíamos acordado. Pero el año pasado, las cosas empezaron a cambiar. La primera vez que rompió nuestro acuerdo, me enteré al recibir una notificación de la cámara de seguridad de la casa. Al revisar las imágenes, me sorprendió verla allí. No me había mencionado nada con antelación. Inmediatamente la llamé para preguntar qué estaba pasando. Se disculpó diciendo que no había tenido mala intención, y que simplemente se había olvidado de avisarme. Prometió que en adelante siempre consultaría conmigo antes de ir. Decidí confiar en su palabra y dejarlo pasar, suponiendo que era solo un despiste puntual. Pero poco después, volvió a hacerlo. Esta vez no fue solo una visita sin avisar. Había llevado a alguien con ella. Al revisar las imágenes de seguridad, vi a un hombre que nunca había visto antes. Ni Richard ni yo teníamos idea de quién era. A estas alturas, estaba frustrada. La llamé de nuevo y le recordé que teníamos una norma muy sencilla. Simplemente avisar antes de ir. No se trataba de controlar cuándo podía visitar la casa, sino de asegurarnos de que nuestros horarios no se solaparan. Resultó que Richard y yo en realidad habíamos planeado ir ese mismo fin de semana. Si ella hubiera llamado, podríamos haber coordinado algo con antelación. En lugar de comprender mi frustración, lo desestimó como si no tuviera importancia. Me dijo con total despreocupación que estaba demasiado entusiasmada por pasar tiempo con su nuevo ligue y que realmente no había planeado con antelación. Rápidamente quedó claro que había llevado a este hombre misterioso allí para lo que parecía un fin de semana romántico. A pesar de mi irritación, decidí dejarlo pasar de nuevo. No quería convertirlo en un problema mayor del que ya era, pero en el fondo, me dejó mal sabor de boca. Le había dado esa llave como un gesto de cariño y confianza, y ella estaba empezando a abusar de ello. Sin embargo, cuando Richard y yo visitamos la casa de vacaciones el fin de semana siguiente, justo después de la pequeña escapada de mi cuñada, no estaba preparada para lo que encontré. Nada más entrar, noté que algo no iba bien. La casa de la que siempre me había enorgullecido de mantener limpia y acogedora, estaba completamente desordenada. Los suelos estaban pegajosos, como si alguien hubiera derramado bebidas por todas partes sin molestarse en limpiarlas. El cubo de basura rebosaba de botellas de alcohol vacías, evidencia de lo que claramente había sido una pequeña fiesta. Pero lo peor era el dormitorio. Estaba totalmente revuelto. La cama deshecha, las sábanas desperdigadas y toda la habitación tenía un aire de dejadez, como si no se hubiera hecho el más mínimo esfuerzo por ordenar nada. Estaba absolutamente furiosa. No era solo que el lugar estuviera desordenado, era la total falta de respeto que suponía. Había dejado la casa en ese estado sin molestarse siquiera en llamarme para avisarme. Se había marchado a sabiendas, plenamente consciente de que eventualmente yo sería quien lo encontraría. La realidad me golpeó con fuerza. Claramente estaba dando por sentada mi amabilidad. Inmediatamente la llamé, apenas capaz de contener mi enfado. Le pregunté directamente. ¿Quién creía que iba a limpiar después de ella? Había llegado a la casa de vacaciones esperando un fin de semana tranquilo, solo para encontrarme con un desastre que ahora tenía que solucionar. En lugar de disculparse, comentó con despreocupación que simplemente se había olvidado de limpiar, y luego tuvo la osadía de decirme que, como éramos familia, no pensaba que me molestaría tanto el estado en que había dejado todo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Le dejé muy claro que este comportamiento era inaceptable. Le advertí que si alguna vez planeaba volver, necesitaba informarme con antelación. De lo contrario, ya no sería bienvenida. Mi voz era firme, y por primera vez, no suavicé mi frustración. Durante las siguientes horas, en lugar de relajarme como había planeado, me encontré fregando suelos, sacando basura y devolviendo la casa a su estado habitual. Richard también ayudó. Solo después de todo ese agotador trabajo pudimos finalmente sentarnos y descansar. Todos estos incidentes empezaron a cambiar la forma en que veía a mi cuñada. Comenzaba a percibirla de manera diferente. No se trataba solo de pequeños errores, estaba abusando de mi generosidad, asumiendo que yo siempre me encargaría de las consecuencias, y esa constatación me impactó profundamente. Este fin de semana se suponía que iba a ser especial. Cada año mi familia se reúne en honor a mi madre para celebrar su vida. Es una tradición que hemos mantenido desde que falleció, una forma de recordarla y valorar el vínculo que todos compartimos. Mi padre, mi abuelo y algunos de mis primos cercanos se reúnen en casa de alguien. Simplemente disfrutamos de la compañía mutua. Este año, estaba ilusionada por organizarlo en la casa de vacaciones familiar.
Richard y yo llevábamos semanas planificándolo, asegurándonos de que todo fuera perfecto. Pero hoy, justo un día antes de la reunión, mi teléfono sonó con una notificación de seguridad. Mi estómago dio un vuelco. Sabía exactamente lo que significaba. Al revisar la cámara, mi peor sospecha se confirmó. Mi cuñada estaba de nuevo en la casa de vacaciones. Y por supuesto no se había molestado en preguntarme. Esta vez, incluso había traído a 2 de sus amigas. Normalmente, la habría llamado, reprendido por no informarme y luego, a regañadientes, lo habría dejado pasar. Pero esta vez era diferente. No era un fin de semana cualquiera en el que pudiera hacer la vista gorda a mi frustración. Tenía planes importantes, planes que involucraban a mi familia, mis tradiciones y honrar la memoria de mi madre. Y ahora, mi cuñada se había vuelto a entrometer en mi espacio sin permiso. No dudé. La llamé insistentemente, exigiendo saber por qué había vuelto a aparecer sin avisarme. Respondió que acababa de romper una relación de un mes, y necesitaba tiempo para procesar su trauma, como si eso de alguna manera justificara irrumpir en la casa de mi familia sin avisar, un día antes de un evento importante que llevaba semanas planificando. Dijo que me habría informado justo después de que ella y sus amigas ya se hubieran instalado. Según ella, asumió que de todos modos no sería un problema para mí. En ese momento algo dentro de mí se quebró. Esto no era un olvido, no era un error inocente, era una actitud de total desconsideración. Sabía que debía preguntar antes. Sabía que esta casa me pertenecía, y sin embargo, lo había ignorado deliberadamente, asumiendo que lo que ella quisiera hacer tendría prioridad sobre mis planes, mis límites y mi generosidad. Le dije con firmeza que Richard y yo llegaríamos al día siguiente. Le expliqué que ese fin de semana era nuestra reunión familiar anual, algo que hacíamos cada año en honor a mi madre. Le señalé que llevábamos semanas planeando celebrarlo en la casa de vacaciones familiar, y que debería haber preguntado antes de presentarse sin avisar. Sin embargo, a pesar de mi frustración, todavía intenté ser comprensiva. Le dije que si ella y sus amigas realmente querían quedarse en mi casa, serían más que bienvenidas a unirse a la reunión. Al fin y al cabo, no quería echarla por capricho. Pero en cuanto sugerí esto, su actitud cambió completamente. Inmediatamente se negó, dejando claro que no tenía ningún interés en formar parte de nuestro evento. En lugar de reconocer que se había extralimitado, insistió en su postura y argumentó que yo no estaba siendo justa. Según ella, necesitaba ese fin de semana para relajarse con sus amigas y tener a mi familia allí arruinaría su tiempo de desconexión. Luego, como si tuviera algún derecho a hacer exigencias, tuvo la desfachatez de sugerir que yo debería ser quien cambiara sus planes. Insistió en que debería modificar la fecha de mi reunión familiar o encontrar un lugar diferente para celebrarla, para que ella y sus amigas no fueran molestadas. Me quedé atónita. El nivel de egoísmo era surrealista. Ahí estaba ella, en una casa que no le pertenecía. Una casa a la que solo podía acceder gracias a mi generosidad, diciéndome a mí, la verdadera propietaria, que reorganizara mis planes porque había decidido a última hora que quería una escapada privada. En ese momento, cualquier paciencia que me quedaba hacia ella se evaporó por completo. Esta era una falta de respeto flagrante y había llegado oficialmente a mi límite. Le dije clara y llanamente que no iba a pedirle a los miembros de mi familia que reorganizaran sus agendas solo porque ella había aparecido sin avisar, y decidido que quería la casa para ella sola. Si quería una escapada ininterrumpida con sus amigas, necesitaba encontrar su propio alojamiento cuanto antes, porque Richard y yo llegaríamos al día siguiente sin importar qué. Fue entonces cuando perdió completamente los estribos. Comenzó a discutir acaloradamente, con un tono cargado de frustración y autocompasión. Me acusó de ser insensible, actuando como si yo fuera quien se imponía en sus planes, cuando en realidad era ella quien había irrumpido en mi espacio sin permiso. Luego, como intentando hacerme sentir culpable para que cediera, afirmó dramáticamente que yo estaba arruinando sus planes y que necesitaba ese fin de semana como una escapada para su salud mental. A esas alturas, ya había escuchado suficiente. No iba a dejar que me manipulara para hacerme sentir mal por mantenerme firme. Sí, entendía que había pasado por mucho en su vida. Sí, comprendía que estaba afectada por su ruptura, aunque solo hubiera estado con el chico durante un mes. Pero nada de eso le daba derecho a exigir que yo cambiara mis planes, o a actuar como si mi generosidad fuera algo que se merecía. Está actuando como si fuera la dueña del lugar, y oficialmente estoy harta de tolerarlo. ¿Soy yo la mala en esta situación? Actualización 1. Quiero tomarme un momento para agradecer a todos los que han compartido su opinión sobre mi situación. Aunque algunos están siendo duros conmigo, leer sus consejos me está dando la confianza para finalmente establecer los límites que debería haber impuesto hace tiempo. Para quienes preguntan, mi cuñada siempre ha tenido cierta actitud prepotente, aunque siempre lo he dejado pasar por el bien de mi marido. Por ejemplo, cuando Richard y yo nos casamos, montó un número sobre cómo debería haber sido mi dama de honor. Armó un gran escándalo sobre cómo merecía un papel especial porque era su única familia. Cuando le dije amablemente que ya había elegido a otra persona, se enfadó y me aplicó la ley del hielo durante semanas. Y ha habido múltiples ocasiones en las que se invitaba a cenar sin previo aviso y luego se quejaba de lo que yo cocinaba. Una vez incluso bromeó diciendo que como nunca tuvo una madre de verdad,
Yo debería asumir ese papel y cocinar para ella con más frecuencia. Así que sí, ese sentido de apropiación siempre ha estado ahí. Pero a pesar de sus tendencias egoístas, dejaba pasar las cosas porque quería mantener la armonía. También seguía justificándola porque me compadecía de su infancia y quería que sintiera que tiene una familia. Pero la familia no se trata solo de dar, también se trata de respeto. Y la dura verdad es que ella no me está respetando a mí, ni a mi hogar, ni a mi generosidad. Para cualquiera que esté luchando con establecer límites, que esto sirva como recordatorio. Ser amable no significa ser un felpudo. Puedes querer a alguien, y aún así decirle que no. Puedes desearle lo mejor, y negarte a que se aprovechen de ti. En cuanto a mi cuñada, aún no he decidido qué hacer a continuación. Pero tengo algo muy claro. Esta es la última vez que me pasa por encima. Actualización 2. Justo cuando pensaba que las cosas no podían volverse más ridículas, mi marido me ha llamado desde el trabajo hace unos minutos. Al parecer mi cuñada decidió llevar su queja directamente a él, llorando como una niña pequeña sobre cómo yo estaba desalojando a un miembro de la familia con problemas, y siendo insensible a sus problemas de salud mental. Prácticamente podía percibir la frustración en la voz de Richard mientras me explicaba lo que estaba ocurriendo. No se estaba creyendo su dramática historia. De hecho, estaba tan molesto como yo. Coincidió en que ella no tenía derecho a presentarse en nuestra propiedad sin preguntar primero, y que su comportamiento estaba completamente fuera de lugar. Para intentar calmar la situación, incluso se esforzó por ser generoso. Ofreció pagar el hotel más cercano para que mi cuñada y sus amigas pudieran tener el fin de semana de escapada que tanto deseaban. Era una solución completamente razonable. Ella seguiría teniendo su tiempo a solas, y nosotros podríamos organizar nuestra reunión familiar según lo planeado. Pero, por supuesto, eso no fue suficiente para ella. Insistió en quedarse. No quería un hotel. Quería mi casa y la quería en sus términos. A estas alturas ni siquiera me sorprende. Solo estoy decidida a tomar medidas. Ella no es una víctima en esta historia. De hecho, está siendo conscientemente prepotente, manipuladora y completamente irrespetuosa. Actualización 3. A estas alturas, he tenido suficiente. Mi cuñada quiere comportarse con prepotencia. Quiere actuar como si mi casa no fuera mía para decidir. Muy bien. He decidido tomar medidas drásticas. Llamé a la policía. Les informé con calma que alguien había entrado en mi propiedad sin autorización, porque eso es exactamente lo que es. Allanamiento. Mi cuñada no tiene derecho a estar allí, y dado que se niega a marcharse incluso cuando Richard ofrece pagar su hotel, no tengo razón para seguir siendo amable. Después de la llamada, no pasó mucho tiempo antes de que la policía se presentara en la casa de vacaciones, y como era de esperar, en cuanto llegaron recibí una furiosa llamada de mi cuñada. Estaba gritándome, exigiendo que les dijera a los agentes que tenía permiso para estar allí. Pero no lo hice y le recordé que efectivamente no tenía mi permiso. Le dije que había ignorado repetidamente mis límites, que ya había sido advertida anteriormente, y que esto era completamente responsabilidad suya. Intentó discutir, intentó hacerse la víctima, pero nada de eso importaba. La policía no tardó en tomar su decisión. Ella y sus amigas fueron detenidas por allanamiento. No me siento mal en absoluto, ni lo más mínimo, porque al final del día, le di todas las oportunidades de respetar mi espacio, pero dio por sentada mi generosidad y trató el hogar de mi familia como si fuera su propiedad personal. Pues bien, ahora sabe que no estoy de broma. Mi marido no tenía ni idea de lo que había hecho, hasta que recibió una llamada frenética de su hermana, sollozando y gritando para que la sacara bajo fianza. Estaba histérica, actuando como si yo hubiera cometido algún crimen imperdonable contra ella. Seguía llorando sobre cómo no podía creer que yo hubiera llegado a tales extremos por algo tan trivial. Cuando Richard llegó a casa esta noche, inmediatamente intentó hablar conmigo al respecto. No estaba directamente enfadado, pero definitivamente se sentía abrumado. Dijo que podría haberla convencido de que se marchara si yo hubiera esperado un poco más, pero no estaba dispuesta a aceptarlo. Lo miré directamente a los ojos y le expliqué exactamente por qué hice lo que hice. Su hermana había ignorado repetidamente mis límites. Una y otra vez se había presentado en mi propiedad sin preguntar. Y esta vez llegó tan lejos como para exigir que cambiáramos nuestros planes por ella solo porque había tenido una ruptura de un mes. Le pregunté directamente qué tipo de adulto actúa así, quién en su sano juicio piensa que puede simplemente apropiarse de la casa de otra persona y luego montar un berrinche cuando le dicen que se vaya. Le dejé muy claro a Richard que yo no era una persona fácil de manipular. Había sido más que paciente con ella antes porque la consideraba familia. Le había permitido salirse con la suya en varias ocasiones a pesar de mi frustración, pero esto era una línea que había cruzado y necesitaba aprender que sus acciones tenían consecuencias. Le dije a mi marido que si su hermana estaba llorando sobre lo injusto que era todo esto, quizá esta era la llamada de atención que tanto necesitaba en su vida. Había tratado mi amabilidad como algo garantizado, algo de lo que podía aprovecharse a su antojo, pero ahora finalmente entendería que yo no era alguien a quien faltar el respeto. Le dije sin rodeos que era hora de que ella aprendiera la lección, y esperaba que me respaldara en esto porque, al fin y al cabo, ella era su hermana, pero esta era mi casa y yo había terminado de ser condescendiente.
Y solo para asegurarme de que no hubiera más sorpresas, ya había decidido que cambiaría las cerraduras al día siguiente. Se acabaron los accesos, se acabaron las visitas inesperadas, se acabó tratar mi casa como un resort vacacional personal. Mi cuñada puede montar todos los berrinches que quiera. Puede llorar sobre lo injusto que es todo esto, pero al final del día, me niego a permitir que vuelva a suceder. Actualización 4. A pesar de todo el caos con mi cuñada, mi marido y yo seguimos adelante con nuestra reunión familiar anual, tal como estaba previsto, y fue maravillosa. Mi padre, mi abuelo, mis primos, todos vinieron y pasamos el fin de semana entero recordando, riendo y celebrando la memoria de mi madre. Para esto estaba destinada la casa, reuniones familiares llenas de amor y respeto, no para que alguien la tratara como un hotel gratuito. Richard y yo también mantuvimos una larga conversación sobre todo lo ocurrido. Reconoció que al principio se quedó desconcertado por cómo habían escalado las cosas entre su hermana y yo, pero después de reflexionar, se dio cuenta de que yo había hecho lo correcto. Vio cómo su hermana había ignorado mis límites una y otra vez, y entendió por qué finalmente había puesto el pie en la pared. Incluso estuvo de acuerdo en que cambiar las cerraduras era la mejor decisión. No había forma de que volviéramos a pasar por esto. Pero, como era de esperar, mi cuñada no había terminado de montar su numerito. Unos días después de salir bajo fianza, corrió directamente a las redes sociales, y escribió una larga y dramática publicación sobre cómo yo la había traicionado y la había hecho arrestar por un malentendido trivial. Se presentó a sí misma como esa pobre miembro de la familia en apuros que solo trataba de encontrar paz, mientras yo, la villana despiadada, la había hecho encarcelar sin compasión. Claramente esperaba ganar simpatía y que la gente se pusiera de su lado. Al principio parecía que su plan estaba funcionando. Algunos parientes lejanos y amigos cercanos comenzaron a comentar apoyándola, tachándome de cruel y despiadada por tratar así a la familia. Actuaban como si acabara de echar a la calle a una pobre mujer indefensa sin motivo alguno. Sin embargo, no iba a permitir que tergiversara la verdad para hacerse pasar por víctima. Así que con calma escribí mi propia publicación con todos los detalles. Expuse la historia completa, cómo le había dado una llave por bondad, cómo había ignorado la única regla sencilla que le había pedido, cómo se había presentado repetidamente sin permiso, dejado mi casa hecha un desastre e incluso intentado exigirme que cambiara mis planes para acomodarla. Y lo más importante, dejé muy claro que la había advertido varias veces antes de llamar a la policía. Eso fue todo lo que se necesitó. En cuanto la gente leyó mi versión, la marea cambió completamente. Uno por uno, quienes la habían apoyado comenzaron a retractarse. Los comentarios pasaron de la compasión a la incredulidad hacia ella. Incluso algunos de sus partidarios iniciales empezaron a calificarla de prepotente y a decir que estaba completamente equivocada. Algunos incluso comentaron que yo había sido demasiado paciente por dejarla salirse con la suya durante tanto tiempo. No hace falta decir que fue destrozada en los comentarios. Ahora, mi cuñada ha quedado completamente en silencio. Pensó que podía manipular la narrativa a su favor, pero lo único que consiguió fue exponerse aún más. En cuanto a mí, estoy totalmente en paz. Mi reunión familiar fue un éxito y mi marido está completamente de mi parte. Las cerraduras han sido cambiadas, y ahora todos saben exactamente qué tipo de persona es ella. Actualización 5. Han pasado 2 meses desde mi última actualización y ha ocurrido algo impactante. Como era de esperar, el caso de mi cuñada efectivamente llegó a los tribunales porque mantuve los cargos. Intentó hacerse la víctima, pero al final del día, el allanamiento es allanamiento. Como era su primera infracción, se libró con una pequeña multa, lo que sinceramente fue más clemencia de la que merecía. Desde entonces, no se ha atrevido a dirigirme la palabra. Ni una sola. Sin falsas disculpas, sin intentos de congraciarse. Solo silencio absoluto. Y francamente, lo prefiero así. Pero lo más interesante es cómo todo esto ha afectado su relación con Richard. Siempre han sido extremadamente cercanos, pero en este momento, las cosas están tensas entre ellos. Ella está convencida de que Richard debería divorciarse de mí por lo que hice. Cree firmemente que arruiné su vida y que él nunca debería haberse puesto de mi parte. Realmente piensa que ella es la víctima en esta historia, y que él debería estar cortando lazos conmigo, no con ella. Sin embargo, Richard le ha dicho directamente que fue ella quien cruzó la línea. Fue ella quien ignoró mis límites, y ella quien provocó su propio arresto. Le recordó que la advertí múltiples veces antes de tomar medidas legales, y que en lugar de respetar mi hogar, ella decidió tentar su suerte. Como era de esperar, a mi cuñada no le gustó escuchar la verdad. Piensa que su hermano la ha traicionado al no apoyarla incondicionalmente, y ahora su relación está deteriorada. En esencia, está enfadada con él porque, por primera vez en su vida, no está tolerando su comportamiento. A estas alturas, ya ni me importa. Si está enfadada porque Richard eligió apoyar a su esposa, en lugar de a su prepotente hermana que hallan o con acento agudo mi propiedad, ese es su problema, no el mío. Solo me alegra que todo este drama haya terminado y que finalmente pueda disfrutar de mi casa de vacaciones sin preocuparme por visitas inesperadas e indeseadas.